Desde que soy chica en mi familia siempre han ocurrido cosas paranormales. No fue algo aislado ni una sola experiencia. Fue algo que nos acompañó durante años. Cuando tenía apenas 2 o 3 años, según me cuentan mis papás, yo veía a una señora y a un nene chiquito. Para mí era algo completamente normal, pero para los adultos no tanto. Un día, mientras estaba jugando en el garage de la casa de mis abuelos, mis papás y mis abuelos estaban en el comedor. Desde ahí podían verme, porque el comedor tenía una abertura hacia el garage. De pronto, empecé a decir: ahí está la abuela, llamando a mis papás. El problema era que no había nadie. Nadie más podía verla. Con el tiempo, comenzaron a pasar más cosas. En varias fotos que me tomaban, aparecían sombras a mi lado, como si algo estuviera flotando junto a mí. No eran reflejos ni errores de la cámara. Las sombras siempre estaban ahí. Una de las experiencias más inquietantes ocurrió cuando estaba jugando con el teléfono de mi papá. Intenté mandar un audio y en la grabación se escuchaba claramente mi voz diciendo "siempre". Justo después se escuchaba otra voz, muy gruesa, áspera, como la de un fumador, pero aún más profunda, respondiendo "juntos". Esa voz no era mía, y tampoco era de nadie que estuviera cerca. Las cosas siguieron ocurriendo, y mis papás, ya preocupados, decidieron llamar a los pastores de la iglesia a la que asistíamos. Ellos fueron a la casa, oraron y les dijeron algo que nos dejó helados. Se trataba de una señora que me veía como a una nieta y quería estar conmigo. Les aconsejaron borrar las fotos y eliminar el audio. Hoy, muchos años después, las cosas paranormales no han desaparecido. Siguen ocurriendo no solo conmigo, sino también con mi familia. Y esta es solo una de nuestras historias. Esto ocurrió alrededor del año 2003. Frente a la colonia donde viven mis papás sucedió un accidente que muchos aún recuerdan. Fue un choque muy aparatoso. Un chavo perdió el control de su carro y se estrelló contra un árbol enorme que estaba a la orilla del camino. El impacto fue tan fuerte que el auto se incendió y el muchacho murió calcinado dentro del vehículo. A raíz del accidente, el árbol tuvo que ser derribado. En ese entonces, de ese lado de la calle, no había casas ni construcciones. Todo era monte. Solo existía un camino de terracería que bajaba hacia un arroyo que pasa por ahí. Durante el día, el lugar se veía abandonado, pero de noche se sentía diferente. Con el paso del tiempo, mis amigos y yo solíamos quedarnos en la calle hasta bien entrada la madrugada, sobre todo en vacaciones de verano. Nos sentábamos a platicar, a escuchar música, a pasar el rato sin preocupaciones. Nada fuera de lo normal, hasta que empezaron a pasar cosas extrañas. Una noche, mientras estábamos reunidos, vimos a alguien salir de ese camino de terracería. Era una figura vestida completamente de negro. Caminaba despacio y movía las manos de una forma rara, como si estuviera espantando moscas o tratando de apartar algo que no veíamos. Intentamos verle el rostro, pero no pudimos. Era como si una sombra cubriera completamente su cara. Nos quedamos observándolo por unos segundos. No dijimos nada. Pensamos que tal vez era alguien del rumbo, pero bastó con voltear un momento, y cuando regresamos la mirada ya no estaba. Había desaparecido. Días después, el vecino de la casa que estaba justo frente a ese lugar, el abuelo de uno de mis amigos, nos contó algo inquietante. Desde el accidente, decía él, en varias noches se veía a una persona vestida de negro saliendo del monte. No era algo de todos los días, pero sí lo suficientemente frecuente como para llamarle la atención. Su teoría era clara. Creía que se trataba del fantasma del chavo que murió en el choque. No le dimos demasiada importancia, al principio. Pero unos días más tarde, volvimos a ver algo. Esta vez, una persona estaba parada en medio de la calle, justo frente al lugar donde había ocurrido el accidente. Estaba completamente quieta, como observando lo poco que quedaba del árbol. Permaneció ahí unos segundos, y luego comenzó a caminar lentamente de regreso hacia el monte, perdiéndose entre la oscuridad. Ahí sí nos dio miedo.
Desde esa noche dejamos de quedarnos tan tarde en la calle, porque hay lugares que, después de una tragedia, nunca vuelven a ser los mismos. Llevo 3 años trabajando como vigilante nocturno. He pasado por distintos lugares: edificios de oficinas, centros comerciales cerrados, estacionamientos vacíos. Siempre el mismo horario, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Hacía mi ronda Siempre habitual, solo, revisando que todas las principio puertas pensé que estuvieran todo era mi cerradas, imaginación, cuando al final del pasillo, el cansancio junto a una acumulado, ventana, la oscuridad jugando con mi mente. una mujer de espaldas. La primera vez Vestía que un lo traje vi gris. fue en un edificio de No se oficinas movía. en el centro. Señora, Piso 14, pregunté. Eran exactamente El edificio las está cerrado. 2:47 de la madrugada. No respondió. Me acerqué un poco más, a unos metros. Entonces giró la cabeza hacia mí, pero su cuerpo siguió completamente inmóvil mirando hacia la ventana. No tenía rostro, solo piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nada. Salí corriendo. No volví a ese piso en toda la noche. Pero lo que más me asustó no fue verla, fue que, al revisar las cámaras de seguridad, no aparecía nadie. Absolutamente nadie. Después de eso empecé a notar cosas en todos los lugares donde trabajo, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. En el centro comercial, pasos que se alejan cuando intento acercarme. Risas de niños dentro de la juguetería vacía. Una vez vi a alguien sentado en el patio de comidas, comiendo de un plato completamente vacío. En el estacionamiento subterráneo, un auto encendido en el nivel -3 con alguien adentro. Cada vez que bajo, el auto está en un lugar diferente, pero las llaves están siempre en mi escritorio. Nadie más tiene acceso. Y lo peor de todo son las visitas. Cada edificio tiene las suyas, personas que no deberían estar ahí, que caminan por los pasillos, que te observan desde las esquinas, que desaparecen justo cuando los enfocas con la linterna. Todos tienen algo en común. Solo aparecen cuando estás completamente solo, y siempre te miran, como si te estuvieran estudiando, esperando algo. Hace una semana, en mi trabajo actual, algo cambió. Estaba haciendo mi ronda en el piso 8 cuando escuché una puerta cerrarse. Me detuve en seco. Todas las puertas estaban aseguradas. No había nadie más en el edificio. Caminé hacia el sonido. Al final del pasillo había un hombre de traje, parado frente a una puerta, de espaldas. «Disculpe, señor», dije. «El edificio está cerrado». No se movió. Me acerqué. Entonces habló, sin voltearse. «¿Por qué sigues viniendo aquí?» Su voz era extraña, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Trabajo aquí», respondí tratando de mantener la calma. «No, tú no trabajas aquí. Tú vigilas, nos vigilas». Dio un paso hacia la puerta. La puerta se abrió sola. Adentro, solo había oscuridad. «Ya casi es hora», dijo, y entró. La puerta se cerró. Corrí hacia ella. La abrí de inmediato. Era una oficina vacía, sin muebles, sin ventanas, sin otra salida, y sin nadie adentro. Desde esa noche los veo más seguido, más cerca. A veces son 3 o 4 al mismo tiempo, caminando en grupo, conversando entre ellos, en idiomas que no existen. Ayer uno de ellos me tocó el hombro. Me giré. No había nadie, pero sentí dedos fríos y una voz justo en mi oído. «Pronto». No sé qué significa. No sé qué quieren. Pero esta noche es mi último turno. Mañana renuncio. Solo quiero saber algo. ¿Alguien más que trabaje de noche ha visto estas cosas? ¿Vigilantes? ¿Personal de limpieza? ¿Choferes nocturnos? ¿O soy el único?